hermanos, Dios nos bendiga en este hermoso día. Una vez más estamos acá en este desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Hoy nos corresponde leer el libro de Segunda de Reyes, específicamente sus capítulos 16 al 20. Así que yo le invito por favor a que me acompañe en la lectura. Tenemos mucho que aprender acerca de la nación de Israel y también de la nación de Judá. Y cómo esta nación de Israel, ya le estoy dando un avance, cómo esta nación de Israel cayó en cautiverio. Pero sin pérdida de tiempo vamos a ver qué nos dice la palabra, cómo nos lo presenta la palabra en este segundo libro de Reyes. Así que yo le invito sin pérdida de tiempo a que me acompañe con la lectura. Comenzamos con el capítulo 16. Nos dice así la palabra del Señor. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios como su padre David había hecho. Anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Harán, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no lo podían vencer. En aquel tiempo Resín, rey de Aram, recuperó a Elat para Aram y echó a los judíos de Elat completamente. Y los arameos vinieron a Elat y allí han morado hasta hoy. Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciéndole: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa y envió un presente al rey de Asiria. El rey de Asiria lo escuchó y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó y se llevó a su pueblo al destierro en Kir y dio muerte a Resín. El rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él. Quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar. Y el altar de bronce que estaba delante del Señor lo trajo de delante de la casa, de entre su altar y la casa del Señor, y lo puso al lado norte de su altar. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías: quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda de cereal, con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Pero el altar de bronce será para mí, para consultar. Y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz había ordenado. Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las basas y quitó de ellas la pila. También quitó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre un enlosado de piedra. Y el pórtico para el día de reposo que habían edificado en la casa y la entrada exterior del los quitó de la casa del Señor a causa del rey de Asiria. Los demás hechos de Acaz, lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá?
Acaz durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 9 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho años tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria, y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Alat y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor. Y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no harán esto. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una cera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los encantamientos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Los israelitas anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta hoy. El rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvaim. Los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor,
Así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria: las naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos. Y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó: lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Hamat hicieron a Sima, y los sabeos hicieron a Nisbat y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego, como ofrenda a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. También temían al Señor, pero nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó: no temerán a otros dioses, ni se inclinarán ante ellos, no los servirán ni les ofrecerán sacrificios, sino que al Señor, que los hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a él temerán y ante él se inclinarán y a él ofrecerán sacrificios. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que él les escribió, cuidarán de cumplirlos siempre y no temerán a otros dioses. Y el pacto que he hecho con ustedes no lo olvidarán, ni temerán a otros dioses, sino que al Señor su Dios temerán, y él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Capítulo 18. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la cera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor. No se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. En el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Y después de 3 años la tomaron. En el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Alat y en Elabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. No escucharon ni lo cumplieron.
En el año 14 del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: he hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 10.2 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que el mismo Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro, y lo entregó al rey de Asiria. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a Jerusalén al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército contra el rey Ezequías. Y subieron y llegaron a Jerusalén. Y cuando subieron, llegaron y se colocaron junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del batanero. Llamaron al rey y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, que era mayordomo, con el escriba Sebna y el cronista Joa, hijo de Asaf. Entonces el Rabsaces les dijo: digan ahora a Ezequías: así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Tú dices, pero solo son palabras vanas. Tengo consejo y poder para la guerra. Pero ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en la cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si ustedes me dicen: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es Él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén: adorarán delante de este altar en Jerusalén? Ahora pues, te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo? ¿He subido ahora sin el consentimiento del Señor contra este lugar para destruirlo? El Señor me dijo: sube contra esta tierra y destrúyela. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, Sebna y Joa dijeron al Rabsaces: le rogamos que hable a sus siervos en arameo, porque todos nosotros lo entendemos, y no nos hable en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el Rabsaces les dijo: ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y beber su propia orina con ustedes? Rabsaces se puso en pie, gritó a gran voz en la lengua de Judá y dijo: escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: que no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar de mi mano, ni que Ezequías les haga confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan la paz conmigo y salgan a mí, y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la tierra de ustedes, tierra de grano y de vino nuevo, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos y de miel, para que vivan y no mueran. Pero no escuchen a Ezequías, porque los engaña diciendo: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo se quedó callado y no le respondió palabra alguna, porque la orden del rey era: no le respondan. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real,
el escriba Sebna y el cronista Joa, hijo de Asaf, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron las palabras del Rabsaces. Capítulo 19. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Envió entonces a Eliaquín, mayordomo de la casa real, con el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y ellos le dijeron: así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios oirá todas las palabras del Rabsaces, a quien su señor el rey de Asiria ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, éste les dijo: así dirán a su señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado. Yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Entonces el Rabsaces volvió y halló al rey de Asiria peleando contra Libna, pues había oído que el rey había partido de Laquis. Y les oyó decir acerca de Tirhaka, rey de Cus: ha salido a pelear contra ti. Entonces envió de nuevo mensajeros a Ezequías diciendo: así dirán a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo. ¿Y serás tú librado? ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Es decir, Gozán, Harán, Resef y a los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de las ciudades de Sefravaim, de Ena y de Iba? Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo: oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor, Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así dice el Señor Dios de Israel: lo que me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he escuchado. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de ti la virgen hija de Sión. Ha movido la cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con orgullo tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has injuriado al Señor y has dicho: con mis numerosos carros subí a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano. Corté sus altos cedros y sus mejores cipreses y entré en su morada más lejana, en su más frondoso bosque. Yo cavé pozos y bebí aguas extranjeras y sequé con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice. Desde la antigüedad lo había planeado. Ahora lo he realizado para que conviertas las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes, faltos de fuerzas, fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido.
pero conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar y tu furor contra mí, porque estás lleno de ira contra mí y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos. Pondré pues mi argolla en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Esto te será por señal. Este año ustedes comerán lo que crezca espontáneamente, el segundo año lo que nazca de por sí, y en el tercer año siembren, cieguen, planten viñas y coman su fruto. Y el remanente de la casa de Judá que se salve, de nuevo echará raíces por debajo y dará fruto por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, salió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adrammelech y Sarecer, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esaradón reinó en su lugar. Capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo: Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice el Señor, Dios de tu padre David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, entonces te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: Tomen una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Y Ezequías dijo a Isaías: ¿Cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías: Esta será la señal del Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: Es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. El profeta Isaías clamó al Señor, y él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas por las que había declinado, en las gradas de Acaz. En aquel tiempo Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Y Ezequías los escuchó y les mostró toda su casa del tesoro, la plata y el oro, las especies y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: Han venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo: ¿Qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: Han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye la palabra del Señor.
Vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba, ¿no es así? Si hay paz y ¿no es así? Si hay paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el acueducto y trajo agua a la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y su hijo Manasés reinó en su lugar. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Hemos leído Segunda de Reyes y sus capítulos 16 al 20. Una tremenda lectura, mis hermanos, que le invito a reflexionar seriamente en ella, en lo que podemos aprender de cómo este reino del norte, Israel, fue llevado en cautiverio. Ahí lo vemos en los primeros capítulos que leímos hoy. Y también cómo Dios preservó a la nación de Judá a causa del buen testimonio de este rey llamado Ezequías. Cómo Dios cuidó a esta nación a causa de que anduvo en los caminos de Jehová Dios, el rey Ezequías. Nosotros tenemos un estudio de escuela dominical basado en el libro Vínculo Sagrado, donde nos habla acerca del pacto que Dios hizo con David y cómo los hijos de David pues tenían la responsabilidad de obedecer, andar en los caminos de Dios, y Dios iba a conservar, iba a mantener el reinado sobre sus descendientes. Y eso es precisamente lo que vemos aquí en Ezequías. Luego de su muerte, pues ya las cosas cambiaron con los descendientes de él, y lamentablemente, como profetizó Isaías en este último capítulo, pues también el reino del sur, es decir, Judá, fue llevado en cautiverio. Así que no quiero quitarle más tiempo, es todo por el día de hoy. Le invito a que mañana sigamos la lectura. Cuando tengamos la lectura un poquito más corta, pues también vamos a tener tiempo para las meditaciones. Es todo por el momento, así que le invito, por favor, si está a su alcance, que usted pueda compartir esto entre sus conocidos. Ojalá esta palabra también llegue más lejos que lo que está llegando ahora y pueda ser de bendición a muchas más personas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y será hasta mañana.